En una ciudad donde las calles estaban siempre llenas de gente apurada y el ruido constante de los autos y las voces se mezclaba en un zumbido interminable, vivía un hombre llamado Santiago. Era un hombre de éxito, al menos eso decían todos a su alrededor. Tenía un trabajo estable y bien remunerado en una empresa prestigiosa, un apartamento en el centro de la ciudad y su agenda siempre estaba repleta de reuniones importantes, cenas con colegas y planes para el futuro. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, Santiago sentía un vacío que no podía ignorar. Cada mañana, Santiago se despertaba antes de que el sol asomara por el horizonte. Se levantaba de la cama con la cabeza ya llena de pensamientos sobre el día que tenía por delante. Mientras se afeitaba, se vestía y preparaba su café, su mente se encontraba a kilómetros de distancia, planeando la próxima estrategia para su equipo, revisando mentalmente los informes que debía entregar, y preocupándose por los plazos que parecían acercarse a toda velocidad. Para él, el día comenzaba mucho antes de que su cuerpo siquiera abandonara la cama. A medida que el día avanzaba, la rutina se apoderaba de Santiago. Subía al tren con una expresión seria, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono, respondiendo correos electrónicos antes de llegar a la oficina. Al llegar, se sumergía en una jornada de trabajo sin tregua, donde cada hora estaba destinada a una tarea específica y cada minuto contaba en su carrera hacia el próximo logro. Su vida era una serie de metas a corto plazo, una lista interminable de cosas por hacer que nunca parecía llegar a su fin. Sin embargo, por más que lograra lo que se proponía, la sensación de insatisfacción persistía. Santiago se daba cuenta de que, a pesar de todas sus victorias, no encontraba una verdadera felicidad en su vida. Sus éxitos parecían desvanecerse tan pronto como los alcanzaba, reemplazados rápidamente por nuevas preocupaciones y nuevos objetivos. Se sentía atrapado en un ciclo interminable, donde el futuro siempre le parecía más importante que el presente, y donde el pasado estaba lleno de arrepentimientos por lo que no había logrado o por lo que podría haber hecho mejor. Un día, mientras caminaba hacia su oficina como de costumbre, Santiago se dio cuenta de algo diferente en su entorno. Pasaba todos los días por el mismo parque en su camino al trabajo, pero nunca se había detenido a mirarlo realmente. Ese día, sin embargo, algo lo hizo voltear la mirada hacia dentro del parque. A pesar de la prisa que lo impulsaba, decidió que necesitaba un respiro. Su cuerpo, cansado y estresado, parecía pedirle a gritos que se detuviera, aunque solo fuera por un momento. Entró en el parque y, por primera vez en mucho tiempo, se dio el lujo de detenerse. Caminó lentamente por los senderos de grava, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando sombras en el suelo. El aire era fresco, y el sonido de los pájaros cantando se mezclaba con el lejano ruido de la ciudad, creando una extraña pero reconfortante armonía. Santiago sintió que su cuerpo se relajaba, como si una pesada carga se hubiera aligerado un poco. Mientras continuaba su paseo, vio a un anciano sentado en un banco bajo un gran roble. El hombre parecía estar completamente en paz, observando el mundo a su alrededor con una expresión de tranquilidad que Santiago envidió al instante. Había algo en la presencia del anciano que lo atraía, una serenidad que contrastaba fuertemente con la agitación constante de su propia vida. Sin pensarlo demasiado, Santiago se acercó y se sentó junto a él. El anciano lo miró con una sonrisa cálida y amistosa, como si lo conociera desde hace mucho tiempo. «Buenos días», dijo el hombre con una voz suave y acogedora. «Parece que llevas mucho peso sobre tus hombros». Santiago se sorprendió por lo acertado de las palabras del anciano, pero no pudo evitar asentir. «Así es», respondió. «Me siento atrapado en una carrera sin fin. Siempre estoy preocupado por lo que tengo que hacer después, y nunca parece haber tiempo para disfrutar del presente». El anciano asintió, comprendiendo. Eso es lo que sucede cuando dejamos que nuestra mente se aleje de la hora. Nos perdemos la vida que está sucediendo justo frente a nosotros. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado.
Lo único real es este momento, aquí y ahora. Santiago frunció el ceño, intentando comprender las palabras del anciano. Pero, ¿cómo puedo ignorar el futuro?, preguntó. Tengo responsabilidades, metas que alcanzar, personas que dependen de mí. El anciano lo interrumpió con un gesto gentil. No te estoy pidiendo que ignores el futuro, sino que dejes de vivir únicamente en él. El futuro llegará y podrás enfrentarlo cuando lo haga. Pero si no aprendes a vivir en el presente, te perderás toda la belleza y la paz que la vida tiene para ofrecerte en este mismo instante. Santiago se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del anciano. Sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo preocupado por lo que vendría después que había olvidado cómo disfrutar el momento. Decidió que quería aprender más, quería saber cómo podía empezar a vivir de esa manera. ¿Cómo lo hago?, preguntó finalmente. ¿Cómo puedo empezar a vivir en el ahora? El anciano sonrió, satisfecho con la pregunta. Empieza por prestar atención, dijo. Observa el mundo a tu alrededor con nuevos ojos. Escucha los sonidos, siente el aire, observa los detalles que normalmente pasarías por alto. No pienses en lo que tienes que hacer más tarde o en lo que hiciste ayer. Simplemente sé consciente de este momento y permítete estar completamente presente en él. Santiago decidió intentar seguir el consejo del anciano. En lugar de regresar rápidamente al trabajo, como siempre lo hacía, se quedó en el parque por un tiempo, observando a las personas que pasaban, escuchando los sonidos de la naturaleza y simplemente permitiéndose estar allí, sin prisas. Al principio, su mente seguía vagando, recordándole las tareas pendientes y los plazos inminentes, pero poco a poco, esos pensamientos comenzaron a desvanecerse. Santiago empezó a notar cosas que nunca antes había visto, como la forma en que el viento movía suavemente las hojas de los árboles, o cómo los rayos del sol creaban patrones de luz en el suelo. Con cada respiración, Santiago sintió que su cuerpo se relajaba más. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupado por lo que venía después, ni lamentando lo que ya había pasado. Simplemente estaba allí, en el presente, y esa simple experiencia le trajo una sensación de paz que no había sentido en años. El anciano, viendo que Santiago comenzaba a comprender, continuó hablando. Vivir en el ahora no solo te ayuda a reducir el estrés, también te permite experimentar la vida de una manera más profunda. Cuando estás presente, cada momento se vuelve significativo. La gratitud surge de manera natural cuando te das cuenta de las pequeñas cosas que antes pasabas por alto. Aprendes a apreciar lo que tienes en lugar de preocuparte por lo que podrías perder o ganar. A medida que los días pasaban, Santiago empezó a aplicar los consejos del anciano en su vida diaria. Decidió hacer del parque una parada regular en su camino al trabajo, un lugar donde podía desconectar de las preocupaciones y reconectarse con el presente. Notó que, cuanto más se concentraba en vivir en el ahora, menos estrés sentía. Su mente, antes siempre ocupada con pensamientos sobre el futuro, comenzó a relajarse y Santiago descubrió una nueva fuente de energía y creatividad en su vida. Ya no se levantaba por las mañanas con el mismo peso en el pecho. Empezó a disfrutar de cosas simples que antes había dado por sentadas, el aroma del café recién hecho, el sonido de la lluvia golpeando la ventana, el calor del sol en su piel durante un paseo. Su productividad en el trabajo incluso mejoró, no porque trabajara más horas, sino porque cuando estaba en su escritorio, estaba completamente presente, enfocado en la tarea en cuestión, sin la distracción de pensamientos sobre lo que vendría después. Un día, Santiago se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había sentido abrumado por el estrés. En lugar de preocuparse constantemente por el futuro, había aprendido a confiar en que las cosas se resolverían a su debido tiempo, siempre y cuando permaneciera presente y atento en cada momento. Había dejado de correr hacia un destino incierto y en su lugar había comenzado a disfrutar del viaje. El anciano, por su parte, estaba contento de ver la transformación en Santiago. Cada vez que lo veía,
Lo saludaba con una sonrisa, sabiendo que el joven había encontrado una nueva forma de vivir. Santiago nunca supo exactamente quién era el anciano ni de dónde venía, pero eso ya no le importaba. Lo que realmente importaba era la lección que le había enseñado, que el verdadero poder de la vida reside en el ahora.